right, so we're going to be speaking on being led astray. Vamos a estar hablando de la serie de ser desviados. And we talked last week about David. Y la semana pasada estábamos hablando acerca de David. There's so many different things that can lead you astray Y hay tantas cosas que te pueden desviar and open the door to deception. y abrir la puerta a la decepción. We're going to kind of deal a little deeper today maybe with some of the roots of deception. Y vamos a entrar un poco más en las raíces acerca del engaño. And, God does not excuse us for being deceived. Dios no nos va a excusar o perdonar por ser engañados. And you would think that God would say, well, they didn't know. Y tú pensarías que Dios va a decir, pues es que no sabía. And so I'm gonna excuse that. Así que por lo tanto voy a excusarlos. But he doesn't do that. Pero Él no lo hace. So that means that we can keep from being deceived. Y eso quiere decir que tenemos que evitar ser engañados. So that means there's a heart issue Y eso quiere decir que existe un problema en el corazón that we have to deal with con el cual tenemos que tratar. in order that we do not allow ourselves to listen to the wrong thing and be led astray. Para no estar escuchando lo que no es correcto y ser desviados. And so we know that Satan basically is the deceiver. Y sabemos que Satanás es el que engaña, That's his number one tactic. porque esa es la táctica principal And que él he usa. knows how to feed off of our weakness. Él sabe cómo alimentarse de nuestras debilidades. And he knows how to find that little opening Y él wherever. sabe cómo encontrar esa pequeña puerta abierta. And in the early service, we were speaking on the spirit of Elijah. Y en el servicio de la mañana estábamos hablando sobre el espíritu de And Elías. here's one of the things: if you only come to this service, you miss the whole picture. Y lo importante es que si te pierdes de los servicios de la mañana, te estás You're- perdiendo you're- todo el cuadro completo. You're not getting the whole picture because I can't teach you everything in this service. Porque te estás perdiendo de lo de la mañana que no puedo enseñar en esta hora. So all the others are somewhat connected, not on purpose, but I know that God does this Y- so that they're connected. Las otras enseñanzas están de una manera conectadas con estas. And in the last days, the spirit of Ahab and the spirit of Jezebel, we know that's going to be operating because the spirit of Elijah is coming. Y sabemos que en los últimos días va a estar operando un espíritu de Acab y Jezabel porque va a estar operando el espíritu de Elías. And we see in the book of Revelation, it talks about the harlot. Y sabemos que en el libro de Apocalipsis habla acerca de la ramera. So it's important. I was talking in the first service Y es importante, que estaba yo hablando esto en el servicio, to recognize the spirit of Elijah es reconocer el espíritu de Elías and the spirit of Moses, which actually is like Jesus. y el espíritu de Moisés, que es una representación de Jesús. And this is so amazing that the Jews were looking for Elijah to come, and John the Baptist came in the spirit of Elijah, and they didn't recognize that he was Elijah. Es muy interesante que los judíos estaban esperando que viniera el espíritu de Elías y vino en el espíritu de Juan el Bautista y no lo reconocieron. And then Jesus comes in the flesh, and they don't recognize Jesus. Y después vino Jesús en la carne y no lo reconocieron la mayoría de ellos. So look at the problem here. Así que miren cuál es el problema. Even with John the Baptist in the spirit of Elijah and Jesus in the flesh coming, people still are deceived. Aun cuando vino Juan el Bautista con el espíritu de Elías y Jesús encarnado, la gente fue engañada. The entire nation of Israel was deceived. Toda la nación de Israel fue engañada. That means they didn't believe John and they didn't believe Jesus either. Eso quiere decir que no creyeron en Juan ni en Jesús. So if they were deceived and they were the people of God and they had all these prophecies, Y si ellos fueron engañados, que eran el pueblo de Dios y tenían todas las profecías, and they saw the miracles, y ellos estaban viendo los milagros, how much easier is it for us today to be deceived? ¿qué más fácil es para nosotros ser engañados hoy en día? And brother, it's here. Y esto está aquí. I'm telling you, the flood of deception is already here. Y yo les estoy diciendo que el diluvio del engaño ya está aquí. And that spirit of Ahab and Jezebel that comes against the spirit of Elijah, it's here in our government, it's in the churches. Y ese espíritu de Acab y Jezabel que viene en contra de Elías ya está aquí en el gobierno y en las iglesias. And what was that congressman? What was his name? Había un When you hombre showed me del this morning. Congreso, What was his name? No, the other one. O'Rourke. Who? Yeah, the chairman.
chairman of the Democratic National Convention, Uno de los congresistas que es el presidente de la Convención Democrática was talking about how the people are listening to their pastors in churches, and it's not good. estaba hablando de que las personas estaban escuchando a los pastores en las iglesias y que eso no es bueno. This is in our government, in our political process. Y esto es lo que están diciendo en el gobierno. So there's already, an attack at governmental level against the churches. It's coming, guys. Y ya estamos viendo el ataque que viene del gobierno en contra de las iglesias. We Esto have ya está maybe a aquí. few years, but you can get ready. Tenemos quizás algunos años, pero tenemos que prepararnos. And in my opinion, only people that have that strong conviction of Elijah are going to make it. Y en mi opinión, solamente los que tienen So, una convicción muy fuerte de you- Elías van a poder Just- soportarlo. I've been watching it for a long time, but now I see it is here. Yo lo he estado cuidando por mucho tiempo, pero ahora veo que está aquí. I've been wondering when. I'm just telling you now, it's here. Y ahora No. que me he You don't preguntado wanna cuándo believe va a that, that's suceder, fine. creo que está aquí. You can do what you want. Si no lo But creen, I'm está telling bien. you, it's here. Pero yo les estoy diciendo que esto ya está aquí sucediendo. So we have to recognize the spirit of Elijah. Por lo tanto, tenemos que reconocer el espíritu de Elías. There were 100 prophets of God during the days of Elijah. Durante los los tiempos de Elías había 100 profetas, Actually, 102. eran 102, Obadiah and Elijah also. porque eran también Elías y Obedías. Obadiah hid 100 of them. Abdías, y ellos hacían 102. There were 850 prophets of Baal. Pero había 850 profetas de Baal, So 8.5 to 1. así que eran 8.5 en contra de 1. That's the odds. Esas eran las probabilidades. That was back then. Y eso era lo que había en So I aquellos would tiempos. say the odds today are bigger. Pero yo diría que las probabilidades ahora son más altas. Back then, 8.5 of what you listened to out of 9.5 would be false. Porque en aquellos tiempos de 8 a 9 de lo que escuchabas era falso. So it's really important for us to get to a place that we do not get deceived by anything or anyone. Es muy importante, por lo tanto, llegar a un punto donde no somos engañados por nada ni por nadie. And that we embrace the spirit of Elijah Y que podamos aceptar este espíritu de Elías in these last days. en estos últimos días. And most people did not embrace that in his time. Y la mayoría de las personas no lo aceptaban en su tiempo. Finally, I'm just rehashing what I preached this morning. Solamente estoy repasando un poco de lo que prediqué esta mañana. Finally, Elijah was hidden for quite a bit of time. Y finalmente Elías fue a esconderse por un tiempo. And then God said, go confront Ahab. Y entonces Dios lo mandó a confrontar a Acab. So Elijah confronts the spirit of Ahab. Entonces Elías fue a confrontar el espíritu de Acab. So in the last days, Así que en los últimos one of the ways días, you're going to know what's true and what's not true, una de las maneras que vas a saber lo que es verdad y lo que no es there's going to be a confrontation porque va a haber una confrontación between the spirit of Elijah and the spirit of Ahab in the entre home, el espíritu de Elías y el espíritu de Acab en el hogar, in the government. en el gobierno. It's going to happen Esto va a suceder by the spirit of Elijah. por medio del espíritu de Elías. And I was saying this morning, you don't hear too many people preaching this kind of message. Y les decía esta mañana que no escuches muchas personas que estén predicando este tipo de mensaje. And so you wonder, where are people going to hear this? Así que te preguntas dónde es que la gente va a escuchar esto. Also, we know he said the spirit of Elijah is going to restore the family. También sabemos que dice que el espíritu de Elías es quien viene a restaurar las familias. So if you put all this together in the last days, what should we be focusing on? Y si tú pones todo esto junto en los últimos días, ¿qué es en lo que deberíamos de estarnos The enfocando? healing, restoration within the family. La restauración y sanidad dentro de la familia. The heart of the fathers and children. El corazón de los padres y de los The hijos. husband, wife. En la relación entre esposos. About 90% of everything I deal with goes right back here every Porque time. la I mayoría say de it los over and over. casos, 90% de lo que yo trato, regresa a esto mismo. Now I have people that come from different churches and different places all the time Y here. yo tengo personas que vienen de diferentes lugares y de diferentes iglesias todo el tiempo. And for the most part, you guys don't know that. Y hay muchas cosas You que don't know who ustedes they no are. saben, ustedes no los conocen. But people send them here all the Pero hay time. otras personas que los envían aquí. And they typically don't have any hope. Y normalmente cuando vienen no tienen And they have no esperanza, idea what to do. no tienen idea qué hacer. So
it's important that we not be deceived in these days Es muy importante no ser engañados en estos últimos días and that we recognize the spirit of Elijah operating in different people. y que podamos reconocer el espíritu de Elías que está operando en diferentes personas And also we confront and recognize Ahab and Jezebel. y que podamos confrontar y reconocer a Acab y a Jezabel. I would say in general that spirit operates in most families. Porque en general ese espíritu en algún momento está operando en las familias. And there has to be a way of confronting those things properly Y tiene que existir una manera de confrontar esos espíritus apropiadamente in order to deliver your family, deliver yourself. para Amen? poder liberar a tu familia y liberarte a ti mismo. Otherwise, there's going to be deception. De otra manera va a haber un engaño. I want to just say this up front so you kind of know where I'm going. Quiero decirles esto por adelantado para que The- sepan a dónde The vamos. deception is subtle. El engaño va a ser lento. It's not like people are going to go out and just totally just abandon God. No es como que la gente va a salir y de un momento a otro ya va a abandonar a Dios. That's not the deception. Ese no es el engaño. The deception is they're going to walk both ways. El engaño es que al principio van a estar caminando en dos caminos. That is the deception. Ahí es donde empieza el engaño. That they believe they can walk with God and walk with Baal and walk with other things too. Que van a creer That's que your pueden deception. caminar con Dios y después caminar con Baal o con otros dioses. And that's how people think everything's okay. Y es donde la gente piensa que todo está bien. I mean, understand what I'm saying. ¿Cuántos entienden esto? Okay, that's what Israel was doing Porque eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel in the days of Elijah. cuando eran los días de They were serving Elías. God on one hand and Baal on the other. Servían a Dios por un lado y a Baal por el otro. So I can tell you in many churches, and probably most, that's what's going on. Y yo les puedo decir que en la mayoría de las iglesias eso es lo que está sucediendo. I mean, I know of churches, they deal drugs in the parking lot, Yo conozco iglesias donde están vendiendo drogas en el estacionamiento and they don't do anything about it. y las personas no hacen nada There's no confrontation. porque nadie está confrontando eso. The spirit of Elijah is confrontational. Y el espíritu de Elías viene a confrontar. And most churches and most pastors, they're afraid to confront Pero la mayoría de las iglesias y los pastores tienen temor de confrontar because they themselves are Ahabs, porque ellos mismos son Acabs married to Jezebel. que están casados con Jezabel. Therefore, they don't confront. Por lo tanto, no confrontan So las they eat off cosas. of both tables. Ellos mismos están comiendo de las dos mesas. That's the deception. Ese es el engaño. Y'all hear what I'm saying? ¿Están escuchando? It's not that somebody just goes totally 100% to the world, No es nada más que alguien se va 100% al mundo, although that happens too. aunque eso también But sucede. it's the eating off of both tables. Pero lo primero es que empiezan a comer de las dos mesas. It's like one day you like Mexican food and the other day you like Italian food. Es como que un día quieres comida mexicana y al siguiente italiana. You know, you're eating off of two different tables. Estás comiendo de dos mesas. Finally, Elijah confronts Ahab Pero finalmente Elías va a confrontar a Acab and he says, I want you to call all your prophets, y le dijo, 850 of them, quiero que llames a todos tus profetas, a todos los and 850, meet me on the mountain. y ve a encontrarme en el And monte. we're going to find out who God is. Y vamos a ver quién es Dios. Okay, I think the church is getting ready to find out who God is. Y yo creo que en estos tiempos la iglesia se va a dar cuenta quién es Dios. This is my feeling. Esto es mi It's sentir. not a thus saith the Lord, this is just my feeling. No es algo que Dios me ha dicho, esto es algo que yo siento. And so he said, I want you to call the 850 prophets together, and also I want you to call all the people. Y él le dijo, quiero que traigas a los 850 profetas y a todo el pueblo. So you know what I call that? ¿Y sabes qué es lo que yo This is llamo what I eso? call the CTJ meeting. Eso es lo que yo le llamo una reunión para venir a Jesús. Elijah said, I'm having a come to Jesus meeting. Y Elías dijo, yo voy a hacer una junta para venir a Jesús. God, I think, is about ready to have a CTJ meeting with his Y church. yo creo que Dios está listo para hacer ese tipo de junta con su iglesia. Most churches are not prepared for that meeting. Pero la mayoría de las iglesias no están preparados para ese tipo de But reunión. it's about, I feel it's about to happen. Pero yo siento que esto está a punto de suceder. He said, get your false prophets, get your God. You come in here, Ahab, and we're going to have a come to Jesus meeting. Él le dice, ven con tu pueblo, con tus profetas y vamos a ver quién es Jesús. And you know what the word was? ¿Y sabes cuál fue la palabra? It was very simple. Fue muy sencilla. If the Lord is God, Si el Señor es Dios, serve him. sírvele a Él. If Baal, Y si Baal, serve him. entonces How sírvele a Él. long?
¿Cuánto will tiempo you hesitate between two opinions? vas a estar vacilando entre dos opiniones? That was to come to Jesus. Esa fue la pregunta en esa reunión. He said, choose. You can't serve them both. Escoge porque no puedes servir a los dos. Boy, there's many people in church, they have not made the decision. Y hay muchas personas en la iglesia que no han tomado esa They're decisión still eating off of both tables. y todavía siguen comiendo de las dos mesas. I don't remember ever saying this in the 40 years I've been in the Lord. Y yo no recuerdo nunca antes en mis 40 años de estar con el Señor haber dicho esto. I think the time is, if it's not here, it's close. Yo no sé si el tiempo ya es, pero está muy cerca. But if it's not here for all the other churches, it's here for this one. Si no está el tiempo ya para todas las otras iglesias, lo es para esta. That's what the Lord is saying. Esto es lo que el Señor está diciendo. Boy, you better decide quick. Más vale que decidan pronto. I don't know what that means, everybody here. Yo no I sé don't know. qué es lo que significa para cada Ah. persona aquí. Not that I know what's going on with everybody. I don't know what anybody does. I'm just telling you what I'm Yo hearing. no sé lo que le está sucediendo a cada persona aquí, pero yo solamente les digo lo que yo estoy escuchando de Because I Dios. have a feeling that if it doesn't get dealt with, Porque siento que si no lidian con it's esto, not going to be pretty what's going to happen, folks. entonces no va a estar muy bonito lo que va a So I don't suceder. know where everybody is. Y así que yo no sé dónde está cada But I'm persona, telling you from my heart to pero your yo heart. les digo de mi corazón a su And I corazón. think from God's heart to Y my yo heart. siento que esto viene del corazón de Dios. How long are you going to hesitate between two opinions? ¿Cuánto tiempo van a estar vacilando entre dos opiniones? You better decide. Más vale que decidan. I think that day is here. Y yo siento que ese día ya está aquí. Okay? 1 Timothy 4:1. I haven't got into the message yet. Todavía no he entrado al mensaje, pero vamos a ir a primera de Timoteo 4. Recognizing the last days the days that we're in is important. Reconocer los últimos días en los que estamos es muy importante. If the Jews had known the days that they were in, they would have not missed the Lord. Si los judíos hubieran reconocido en qué días estaban, no se hubieran perdido del Señor. If we don't recognize the days that we're in, we're going to miss just like they did. Y nosotros también nos lo vamos a perder si no reconocemos como And I Israel. know people have been preaching, the Lord's coming for 2,000 years. Y yo sé que ya la gente tiene 2000 años predicando que Jesús va a regresar. But brother, if he's not close, man, I don't know how close close has to be. Y no sé si ahorita ya no está cercano, ¿qué tan cercano más tendría que estar? The Spirit explicitly says in the later times, some will fall away from the faith. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán. So this is one of the signs of the last days is people falling away, being led astray. Y esta es una de las señales de los últimos días que la gente se va a desviar. Okay, again, you keep in mind, it really means serving both. Y recuerden que esto quiere decir estar In other sirviendo words, a los dos. What I mentioned this morning is like this. Lo que dije esta mañana es como esto. When everybody's treating me right Cuando todos me están tratando bien and everything's going well, y todo se está yendo muy I bonito, will do what the Lord says. yo voy a obedecer lo que Dios me dice. I will walk in love and Yo voy a caminar en amor, en obediencia. but as soon as they don't do me that way, Pero en cuanto no me tratan de esa manera, I'm going to return evil. entonces yo voy a empezar a regresar el I'm mal. going to do what saves my life. Y yo voy a hacer lo que pueda para salvar mi vida. So you see what I'm saying? ¿Están entendiendo? So it's going both ways. That's Es what it is. estar haciendo las cosas de las dos maneras. And that's what I want to warn people about. Y de eso es lo que yo quiero advertirles. It's not that you're just going out and saying, well, I'm going to do this. I don't care what anybody says. I'm going to walk this way and to heck with everything. No es que tú solamente vas a decir, yo ya me voy a ir totalmente al mundo a hacer lo que yo quiera y ya olvidarme de lo demás. No, it's going and doing those things and coming in and pretending and being fake. La cosa es ir a hacer esas cosas y luego venir aquí a fingir que estás en la fe. That's what it's talking about. Eso es de lo que está hablando. Amen? Amén. And Elijah's going to expose that. Y Elías es el que viene a exponer eso. If you watch, and before the last 2 years, Y antes de estos últimos 2 años, we never knew what the news media really thought. no sabíamos realmente lo que pensaban en los medios de comunicación. We thought they were kind of like the rest of us. Nosotros pensábamos que ellos eran como el resto de nosotros. But now, Pero ahora you see differently, don't you? Ahora puedes ver las cosas You diferentes. see what they really think? Ahora puedes ver lo que realmente was están hidden. pensando, It was hidden. porque todo eso antes estaba oculto. And so until the spirit of Elijah comes, everything just stays hidden. Hasta que viene el espíritu de Elías, todo se queda ahí oculto. In your life, En tu vida, my life, en mi vida, your family, en tu familia, the church.
y en la iglesia. Nobody likes it when things get stirred up A and all nadie the le gusta junk cuando comes vienen up. a remover todas estas cosas y empieza a subir toda la basura. Nobody likes it when people are throwing up all over the place. No, a nadie le gusta cuando la gente está vomitando por todos lados. Amen? Amén. They will pay attention to deceitful spirits, Prestando atención a espíritus engañadores. deceiving spirits. Espíritus Well, engañadores. how do they do that? ¿Cómo hacen eso? By people Con la gente que habla and by things speaking to your mind. y cosas que te están hablando a tu mente. They're going to listen to deceitful, deceiving spirits. Y ellos van a estar escuchando esos espíritus engañadores. So that means they're going to be led astray Eso quiere decir que van a ser desviados by what they hear por lo que están escuchando or they see. o lo que están Because mirando. when you see things, you hear things. Porque cuando tú miras cosas, escuchas cosas. When you, like pornography, Como por ejemplo la David pornografía. saw Estás viendo and then he heard. y luego estás escuchando. Eve saw the tree, then she heard. Ella miró el árbol y después So escuchó. eventually, it's what you hear Es eventualmente lo que estás escuchando, that begins to take you down the road. que es lo que te empieza a desviar en el camino. It's the means of hypocrisy of liars. Y la hipocresía de los mentirosos. So that means there's going to be people lying Y eso quiere decir que va a haber personas que están because mintiendo. they're speaking what they've heard, which is a lie. Y ellos están hablando lo que escucharon, que es una mentira. And they actually believe it. Y lo están creyendo. That's why they're so good at it, Por eso es que son tan buenos, because they're deceived. porque están engañados. And so that's what Elijah confronted. Y eso fue lo que Elías vino a confrontar. He said, come, Él le dijo, ven, make a decision. ven a tomar una decisión. Make a decision. Haz una decisión. Seared in their conscience. Que tienen cauterizada la conciencia, They forbid marriage prohibiendo casarse and not eating foods y abstenerse de which God has alimentos created. Just now, those que are, Dios ha creado. you look at that, those are, you think not too big of things, but those are big things. Y tú creerías que eso no son cosas grandes, pero sí lo son. So, in other words, you can buy into one little lie, Entonces tú no puedes convencerte de una mentirita and then it starts leading you to all the others. porque esa te va a llevar a las demás. Once you buy one, Una vez que tú te convences de you're una, going to buy more because the devil's going to feed more. entonces te vas a ir alimentando de más que te va a dar el And diablo. some little thing, Es una cosita así, like you can't eat that food. como el decir no puedes comer eso. Think about that. Así que piensen en esto. We think that's no big deal, Y nosotros pensamos, eso no es algo tan importante, right? ¿cierto? But he says, that's a big deal. Pero para Dios Just dice que something sí little lo like es, that. aunque sea algo pequeño así. Can open a door for deception. Esto puede abrir la puerta para el engaño. We're going down. Si seguimos avanzando, He says in verse 9, en el versículo 9 dice, talking about the Antichrist. hablando del anticristo, He comes in accord with the activity of Satan with power, signs, and wonders, false wonders. Verse 9, where I was. I'm sorry, I skipped. 2 Thessalonians. en segunda de Tesalonicenses, Let's go to verse 3. okay. 2 Thessalonians 2. Okay. Versículo Verse 3. 6, segunda de Tesalonicenses. Let no 3. one in any way deceive you Que nadie os engañe en ninguna manera, that the day of the Lord he's talking about porque está hablando del día will del not Señor, come first. no vendrá sin que It will primero not come until the apostasy comes first. venga la apostasía. So the Lord's coming Así que el Señor vendrá, will be preceded by the apostasy. pero va a venir primero la apostasía. That's the falling away, Y eso es el desviarse. which is the being led astray. Y eso es el desviarse del That camino. happens first. Eso tiene que suceder So primero, before the Lord's going to show up antes de que el Señor venga and all hell breaks loose, y empiece a desatarse todo there el will be the infierno. flood of deception that comes first. Primero va a venir un diluvio de engaño. So if that's going to happen, Y si guys, eso va a suceder, then is it important for us to be aware entonces es importante que nosotros sepamos estas cosas. that number one, it's going to happen. Primero tenemos que saber que esto va a suceder Number two, how is it going to y happen? después tenemos que saber cómo es que va a And number three, suceder how do we prevent it y luego cómo evitarlo. from happening to us? Cómo evitar que esto nos It pase a says, nosotros. it says even the elect could be deceived. Porque dice que aún los elegidos pueden ser engañados. And so
this thing to me is a very big deal. Para mí esto es algo muy importante. And in verse 9, Y en el versículo 9, whose coming is in accord with the activity of Satan. Okay, with lying Iniquo. signs and wonders. inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos, With the deception of wickedness. y con todo engaño de iniquidad. So, when he's talking about the falling away, Cuando él está hablando del desviarse, who is he talking to? ¿a quiénes les está hablando? The church. A la iglesia. He is not talking to he's not talking to the world. Él no está hablándoles a los del mundo. He is talking to the people of God Él está hablando al pueblo de Dios, that are going to be deceived, quienes van a ser engañados. and then they're going to fall away, and they're not even going to know it. Después van a ser desviados y ni siquiera se van a Here's the dar cuenta. Esto es lo que está pasando. The people that fall away, for Las the most personas part, que son desviadas, en su will mayoría, not even know they've fallen away. ni siquiera se van a dar cuenta que se han desviado. They won't even know it. Ni siquiera se van a dar That's cuenta. how subtle it is. Es tan sutil. Okay, and that's how easy it is for Satan to do these things. Por eso es que es tan fácil para que Satanás haga estas cosas. Why did they fall away, and why did they get deceived? ¿Por qué se desviaron? Because they did not receive the love of the truth. Porque no recibieron el amor de la verdad. They wouldn't listen to the love of the truth. No escucharon el amor de la verdad. The problem with God's truth, El problema con la verdad de Dios, if we allow our flesh to enter in, we will not receive it. el problema es que si permitimos que la carne entre, no la vamos a recibir. Because it's totally uncomfortable Porque esto se siente muy incómodo. to our flesh Esto es muy incómodo para and nuestra even our carne. soul. It's Y aún para uncomfortable. nuestra alma es algo muy incómodo. And he said, that's the problem. They won't receive the truth. Y ese es el problema, que no reciben la verdad. So this is something that's really important as you hear truth. Y esto es algo muy importante cuando estás escuchando la verdad If you don't receive it, y no la recibes. you know what's going to come? ¿Y sabes qué es entonces lo que va a venir? A lie is going to come. Va a venir la mentira. As soon as you don't receive it, En cuanto tú no you recibes la verdad reject it, y estás a rechazándola, lie, a deceiving thing comes. entonces inmediatamente viene una And mentira, then un you're engaño. going to believe that. Y entonces le vas a creer a ese engaño. That's what's going to happen. Eso es lo que va a suceder. So this is what you have to be careful of. Por eso es que tienes que tener cuidado con Verse esto. 11. En el versículo For 11, this reason, por esta razón, because they didn't receive the truth, porque no recibieron la verdad, God sends entonces Dios a deluding influence, les enviará un poder engañoso and they believe what's false. y entonces van a creer lo que es mentira. So here's what happens. Y esto es lo que sucede. The way God works with us, La manera en que Dios trabaja con nosotros, whatever you do to God, eventually He does to you. eventualmente lo que tú le haces a Dios, Él te lo hace a ti. We mock God, He mocks us. Si nos burlamos de Dios, Él se burla de nosotros. This is the way it works. Así es como esto funciona. So if we don't receive the truth, Entonces, si no recibimos la verdad, then He sends. entonces Él envía. Who sends? ¿Quién es el que la envía? God sends it. Dios envía. Listen, when God sends something, Y escuchen, si Dios envía algo, brother, it's a big deal. esto es algo muy importante. So you will start hearing Entonces vas a empezar a escuchar voices. voces People will start coming to you y van a empezar a venir personas hacia ti with things, con cosas, saying things diciéndote cosas to get you into deception para llevarte al engaño and into agreement with the enemy. y para que puedas estar en un acuerdo con el enemigo. A lying, deluding, deceiving spirits. Va a venir come. entonces un espíritu engañoso y And we mentiroso. talked this before about Ahab. Y esto lo hablamos antes cuando hablamos de Acab. The prophet said, don't go to the war, you're going to die. Porque el profeta le dijo, no vayas a esa guerra porque vas a morir. He did not believe it. Pero él no se lo creyó. You know what God did? ¿Sabes entonces qué He hizo had a Dios? meeting in heaven. Él tuvo una junta en el cielo He said, who will now go to Ahab and entice him to go die in the battle? y él dijo, ¿quién entonces irá a decirle mentiras acá para que se vaya a la guerra? And a spirit said, I'll go. Y hubo un espíritu ahí que dijo, yo He voy. said, what are you going to do? Y le dijo, ¿qué vas a hacer? I'll be
a deceiving spirit in the mouth of all the prophets. Y ese espíritu le dijo, seré un espíritu mentiroso en la boca de todos los profetas. God said, go. Y Dios le dijo, ve adelante. And he went to those prophets of Baal, Y entonces fue a los profetas de Baal, and they told Ahab, I'm sorry. They went to the prophets of God pero realmente fue a los profetas de Dios, because I think Elijah had already wiped out the prophets of Baal. porque en ese entonces ya Elías había acabado con los profetas de And Baal. the prophets of God told him, go, you're going to be the great man and you're going to win. Y eran los profetas de Dios que le dijeron, ve adelante porque vas a ganar la guerra. And he believed, I think it was 400 prophets of Y God, creo que eran 400 profetas de Dios al que Acab creyó en ellos. and ignored the one. Y él ignoró a uno. And he went to battle and got killed. Y fue a la guerra y lo mataron. Ahab gets killed. Y ahí fue donde mataron a Acab. Jezebel gets killed. También mataron a Okay, Jezabel. listen to the deception, Así folks. que escuchen el engaño. I can be Jezebel and still go to heaven. El engaño dice, yo puedo ser Jezabel y todavía irme al cielo. I can be an Ahab and still go to heaven. Yo puedo ser un Acab y como quiera ir al cielo. Ahab got killed and so did Jezebel. Pero Acab y Jezabel, los dos murieron. I can serve God Yo puedo servir a Dios because Ahab had prophets of God, porque Acab tenía profetas de Dios, but he also had prophets of Baal. pero también tenía profetas de Baal. And this is what most people have believed. Y esto es lo que la mayoría de las personas han creído. I can walk with God when it's convenient, but Yo when it's puedo not, I'll do my caminar thing. con Dios cuando me conviene y cuando no, voy a hacer lo que yo quiera. I think God's given us this right now because this is kind of a little different way than I planned on going today. Y yo creo que Dios nos ha dado esta palabra que es realmente diferente de lo que yo había planeado. I think somebody here, some Yo people creo que hay personas, o una o algunas personas aquí, that God's given you a chance a las cuales Dios les está dando una oportunidad to come clean. para confesar. I believe so. Yo lo creo. And if you don't, Y si no lo haces, the diluting influence may be really, really hard to resist. entonces ese poder engañoso va a ser muy difícil de resistir. I'm gonna skip the rest of it. That's a Voy whole a- message in itself. I just wanted to pick out a few little things. Voy a ya a saltarme, a terminar ese mensaje. How many are with me? ¿Cuántos están conmigo? How many are ready to go home, watch the Cowboys? ¿Cuántos están listos para irse a ver el partido de los Cowboys? I saw that hand. Yo miré una mano ahí. Cuidadito. Don't listen to that diluting No influence. estén escuchando ese poder engañoso. You can record it and watch it later. Pueden grabarlo y mirarlo más tarde. Okay, so that's okay. So have I got anybody's attention? Is everybody asleep or what? ¿Están todos poniendo atención o se están quedando dormidos? Okay, I want y'all to understand something. Y yo quiero que entiendan algo. You have to understand how much God loves you. Ustedes tienen que entender cuánto los ama Dios. I'm serious. You don't know how much God loves you. En serio, no saben cuánto Dios los ama. To warn you. Para venir a advertirles. You know, He says, I'm not going to do anything Porque Dios dijo que no iba a hacer nada until I first tell my prophets. antes de que advirtiera to warn the a people. sus profetas y al pueblo. So the warning is going to come before God does anything. Entonces la advertencia va a venir primero antes de que Dios haga And algo. so for some of you, Y para algunos de ustedes, it may be a warning. esto quizás es una For some advertencia. of you, it may be, okay, I'm cleaning my act up a Y little para bit. otros quizás es hora de empezar a So I hacer las don't know. cosas bien. No sé. But this is, I started this series, a while back. Y yo había empezado a estudiar esta serie ya hace tiempo. It was in my heart to do it a while back. Ya lo tenía en mi corazón desde hace tiempo. So I don't know how long things have been going, Así que no sé cuánto tiempo llevan estas and I cosas. don't know where everybody is. Y yo no sé realmente Now the message, en dónde están Jeremiah todos. 23. Ahora vamos a entrar al mensaje en Verse Jeremías 23, versículo 1. Woe to the shepherds. Ay de los pastores. God holds, okay, if you're a shepherd, if you're a Jethro leader, stand up, or an assistant leader, stand Si up. tú eres un asistente o líder de Jetro, ponte de pie. Okay, guys, Así que, muchachos, you're responsible ustedes son for responsables everyone under your care. de todos los que están bajo su Just cuidado. like I'm responsible for everyone here. Así como yo soy You're responsable de todos los que están en la Okay, you congregación. can sit down. Ahora ya pueden tomar Woe to asiento. the Jethro leaders. I'm sorry. Ay de los líderes de Jetro. Digo,
Woe to the shepherds. Hay de los pastores, Okay, Jethro leaders. líderes de Jetro. You think when I'm teaching and doing these things and when I have the little teaching about shepherding that I'm just giving a little teaching? I'm not giving a little teaching, guys. Ustedes creen que cuando les estoy enseñando acerca de pastorear es nomás cualquier enseñanza, pero no lo es. You have to understand something. Tienen que entender I algo. don't waste time giving little teachings. Yo no pierdo el tiempo con enseñanzas pequeñas. I don't play games with the word. Yo no me pongo a jugar con la palabra. When I teach something, brother, to me, it's a big deal. Cuando yo enseño algo es porque para mí es algo importante. And I pray you take it as a big deal. It's a big deal to Y me. yo espero y oro que lo reciban como algo importante I'm como lo not es just para trying mí. to find a sermon to say. No estoy nada más tratando de encontrar un sermón. I'm teaching what I believe is coming from the heart of God. Y yo estoy enseñando lo que yo creo que viene del corazón de So I've been Dios. teaching my Jethro leaders how to be Y shepherds. les he estado enseñando a mis líderes de Jetro cómo ser pastores. Because if we don't be shepherds Porque properly, si no somos pastores apropiadamente, here comes Jeremiah 23. entonces va a venir esta escritura de You're a Jeremías shepherd. 23. Si tú eres un pastor You have to set the example y tú tienes que poner el ejemplo and you have to care for the flock. y tú te tienes que encargar de tu rebaño, God will hold you responsible porque Dios te va a poner responsable for everything you do. de todo lo que haces. Woe to the shepherds who are destroying and scattering the sheep of my pasture. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados. Who is he upset with? ¿Con quién está enojado el The Señor? shepherds. Con los pastores, Thus says the Lord, declara el Señor. concerning the shepherds who tend my people. Está hablando de los pastores que tienen que cuidar a sus ovejas. You scattered my flock. Estás dispersando You mis drove them ovejas. away. Las estás alejando. You did not attend to them. No las estás cuidando. What would you think of a doctor that prescribed bad medication to you ¿Qué piensas tú de un doctor que te receta la medicina equivocada and killed you? y eso te mata? What do you think of a doctor that you go to see him and he says, well, I don't think I can help you, you know? ¿Y qué pensarías de un doctor que te dice, pues sabe que yo no puedo ayudarle? Would you get another doctor? ¿Conseguirías otro doctor? Amen? Sí. Well, a shepherd's like a doctor. El pastor es como un doctor. You scattered my flock and you haven't attended to them. I'm going to attend to you. Vosotros habéis dispersado mis ovejas y no os habéis ocupado de ellas, ahora yo me ocuparé de vosotros. The Lord says, I'll take care of you, shepherds. Y el Señor dice, pues ahora yo me voy a encargar de ustedes. Here's what the Lord's going to do. Y esto es lo que va a hacer el Señor. I myself Yo mismo will gather the remnant of my flock. reuniré el remanente de mis ovejas. Do you see remnant? ¿Estás viendo la palabra remanente? Why doesn't he say he's going to gather the whole flock? ¿Por qué Él no dice que va a reunir a todo el rebaño? I'm going to gather the remnant. Él dice que va a reunir el To me, remanente. this is so sad as Y a para shepherd. mí esto es algo muy triste como pastor. To think that most of your flock not going to be gathered. El pensar que la would- mayoría de tu rebaño no va a How reunirse. sad do you think it is for the Lord, ¿Qué tan triste crees que es para el Señor? who died for each one of us, Que murió por cada uno de nosotros to only see a small percentage y solamente ver un porcentaje pequeño be really his people? que realmente se convierte en su I'm pueblo. going to gather them out of the countries. I've driven them, bring them back to pasture. They'll be fruitful and multiply. Reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado y los haré volver a sus pastores y crecerán y se multiplicarán. I will raise up shepherds. Pondré sobre ellos pastores. Okay, so this is another thing about being a shepherd. Esto es algo más acerca de ser pastor. Who raises up real shepherds? ¿Quién es el que levanta o hace a los pastores? I didn't see anywhere in there where Bible schools raised up shepherds. Yo no leí aquí en ninguna parte donde dice que las escuelas bíblicas son las que lo hacen. Can they teach you and train you? ¿Pueden equiparte y entrenarte? Absolutely. Claro que sí. Do they make you a shepherd? Pero son los que te hacen Not on pastor. your life. No. No institution can make you a shepherd. Ninguna institución puede convertirte en pastor. No amount of learning can make you a shepherd. Ninguna cantidad de conocimiento puede volverte pastor. Only God can put that in your heart. To be a shepherd. Solamente Dios es el que puede poner eso en tu corazón. Only God can make you a father. Solamente Dios te puede hacer un padre. You can have babies, but that don't make you a father. Tú puedes engendrar hijos, pero eso no te hace hacer un padre. Dogs can have babies, that doesn't make them a father. Porque los perros pueden tener hijos y eso no los convierte en padres.
Only God can make you a father. Solamente Dios te puede convertir en And un only God padre. can make you a mother. Y solamente Dios te puede convertir And en only madre. God can give you a shepherd's heart. Y solamente Dios te puede dar el corazón de pastor. They will not be afraid any longer. Y no tendrán temor nunca más, And they will not be terrified. ni se aterrarán. Sheep get afraid when they don't have shepherds Las ovejas se asustan cuando no tienen un pastor or when they're not connected to the shepherd. o cuando no están conectadas al pastor. So God wants to raise up shepherds here. That's what I've been teaching the Jethro leaders. Y Dios quiere levantar pastores y es lo que yo les he estado enseñando a los Days are coming, I'm líderes. going to raise up for David a righteous branch. That's Jesus. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. He will reign as a king. He will be wise. He'll do justice and righteousness. Y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia The en la sign of a tierra. real church La señal de una verdadera iglesia is where Jesus is the king. es donde Jesús es el rey. And righteousness and justice goes through the land. Y es donde viene la justicia por la tierra. So how can you have righteousness and justice ¿Cómo vas a poder tener rectitud y justicia if you don't have confrontation in court? si no tienes una confrontación en la corte? Amen? Amén. Amen. Amén. And Judah will be saved. Israel will live securely. En sus días será salvo Judá e Israel morará seguro. This is what God wants to do with his church. Y esto es lo que Dios quiere hacer con su iglesia. The church of God is going to be righteous and walk in justice. La iglesia de Dios That's va a gonna- ser that's the justa real y va a church. caminar en rectitud. Esa es la verdadera iglesia. Amen? Amén. And he says, no longer you're going to say, as the Lord lives who brought the sons of Israel out of Egypt, No más dirás, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de verse Egipto. 8, here's the difference. En el versículo He 8 said, está la you're not going to be diferencia. talking about coming out of Egypt. No vas a estar hablando acerca de salir de Egipto, He said, you're going to live on your own land. sino que vivirás en tu propia tierra. So that means Eso quiere decir the church is going to start possessing the land. que la iglesia empezará a poseer la tierra. That you're going to possess the land and you're going to walk in righteousness Vas and a justice. poseer la tierra y vas a caminar en justicia y en rectitud. You're not going to keep getting delivered over and 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 over. No vas a seguir siendo liberado una y otra 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 vez. They'll live on their own soil. Vivirán en su propia tierra. As for the prophets, Y los profetas, my heart is broken within me. quebrantado está mi corazón dentro de mí. My bones tremble. Tiemblan todos mis huesos. I become like a drunken man, Estoy como un ebrio, like a man overcome with wine. como un hombre a quien domina el vino. I wonder how he knew what it was like to be drunk. Yo me pregunto cómo es que sabía lo que se sentía estar ebrio. Maybe Jeremiah got drunk when he was younger. I don't know. Quizás Jeremías a lo mejor tomó cuando era But joven. he talks like he knows what he's talking about. Pero él habla como que sabe de lo que está hablando. How many of you know what he's talking ¿Y about? cuántos de ustedes saben de lo que él está hablando? I'm sorry you do, don't you? Ah, no se hagan, bien que saben. I know what he's talking about. Sabe de lo que está hablando. I've been there. He estado ahí. Amen. Amén. He says, because of the Lord and because of his holy words. Por causa del Señor y por causa de sus santas palabras. So the real prophets, Así que los verdaderos they're profetas going to bring holiness to the church. van a traer santidad a la The iglesia. church is going to be holy. La iglesia va a ser santa. He said, you're going to be holy because I'm holy. Y él dice, tú vas a ser santo porque yo soy santo. I know some of you have the jeans with the holes in them. That's not what he's talking Y about. ustedes tienen algunos Listen, pantalones I'm con holy, sus look. agujeros ahí I got on my holy jeans here. y piensan que son muy santos Well, that's porque not the traen holy la he's santidad talking ahí, about. pero no es esa la santidad de la que él habla. Okay? The land, all right, look at this. Miren esto, It's full of adulterers. porque la tierra está llena de adúlteros. Ouch. Adultery. Adulterio. Full of adultery. Está llena de adulterio. It's in the land. Está en la tierra.
You cannot imagine how many churches I go to and deal with this. No se imaginan cuántas iglesias voy donde tengo que tratar You con can esto. see physical, you see spiritual. Lo both. ves físico y espiritualmente. It's a spirit. Es un espíritu. It's a deluding influence that's Ese coming. es un espíritu engañoso que está viniendo. And so he's beginning to explain what's the problem. Él está explicando church. aquí cuál es el problema que está My en la shepherds. iglesia. Mis They've pastores not done the job properly. no están haciendo su trabajo apropiadamente. And what a sad thing. Y qué triste es. The land mourns because of the curse. Verse 10. Versículo 10 dice, por causa de la maldición se ha enlutado la The tierra. pastures have dried up in the wilderness. Se han secado los pastos del desierto. So there's a wilderness thing going on. Es un desierto lo que está sucediendo. They're supposed to be in the promised land. Deberían de estar en la tierra But prometida, you see a wilderness. pero aquí ves un desierto. The course is evil, their might is not right. Pues es mala la carrera de ellos y su poderío no es recto. This is the harlot spirit. Este es el espíritu de la He said the ramera. prophet and priest are polluted. Porque tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos. He said they're polluted. Están corrompidos. I found in my house their wickedness, declares the Lord. Aún en mi casa he hallado su maldad, declara el Señor. So what is the wickedness of the prophets? Look, Entonces, ¿cuál es la maldad de los profetas? I'm going to show you the wickedness of the prophets. Les voy a mostrar cuál es la maldad de los profetas. Verse 13. Versículo 13. Moreover, among the prophets of Samaria, I saw an offensive thing. Además, entre los profetas de Samaria he visto algo ofensivo. They prophesied by Baal. Profetizaban en nombre de Baal. So what is going on? ¿Qué es lo que está Why are pasando they entonces? prophesying by Baal? ¿Por qué están profetizando en el nombre de Remember Baal? the prophet that told Ahab to go to battle, he's going to win? ¿Recuerdan los profetas que le dijeron a Acab que fuera a la guerra a ganar? Where did he hear that? ¿De dónde escucharon eso? Where did he hear that? ¿De dónde escucharon eso? They all said the same. Where did they hear it? Todos escucharon lo mismo. ¿De dónde lo escucharon? From Baal, De Baal, from false spirit. que era un espíritu falso. I'm not saying they didn't hear anything. They heard something. Yo no digo que ellos no escucharon nada, Go sí do it. escucharon. Ve a hacer esto. So these are prophets of God. Y estos eran profetas de Dios. So supposedly, serving God, but they're also serving Baal Y supuestamente estaban sirviendo a Dios, pero también estaban sirviendo a Baal because of the deception in their own heart. por el engaño que estaba en su corazón. So now they tell the people, in this case, Ahab, go do this, and he gets killed. Y ahora le dicen a Acab que vaya a hacer esto y lo matan. So the false prophets, here's what's going on with false prophets. Y esto es lo que está pasando con los profetas falsos. And most people in church, they don't get this. Y la mayoría de las personas en la iglesia no They entienden do esto. not get this. No entienden este punto. And they buy into this Y se convencen a sí mismos and never run from it. y no huyen de esto. And they sit there, and next thing you know, they're following a false spirit. Y se sientan escuchando lo mismo y lo siguiente es que están siguiendo Here's un espíritu falso. what the prophet of Baal, here's what the false prophet says. Esto es lo que dice el profeta falso de Baal. You can eat off the tree of the knowledge of good and evil and the tree of life, and it won't kill you. Tú puedes comer del árbol del mal y el bien y del árbol de la vida y no morirás. You can do this, it's not going to matter. It's not Tú going to hurt. puedes hacer esto y no importa. You can do these things, Tú puedes hacer estas cosas and nothing's going to happen to y you. nada te va a pasar. That's the false prophet. Ese es el profeta falso. I mean, he doesn't look like the devil. Él no va a venir a parecerse como el diablo. He looks like a good old boy. Él se mira como un buen He muchacho. looks like the best friend you ever had. Eso va a parecer como el mejor amigo que has tenido. He's somebody you love to go drink coffee with. Y dice, ¿te gusta ir a tomar café con él? Nobody drank coffee with Elijah. Porque nadie tomaba café con Elías. They went, oh man, I don't want to be around. Decían, no, no, yo no quiero estar alrededor de él. The false prophet tells the sheep what they want to hear. Porque un profeta falso le dice a las ovejas lo que ellas quieren escuchar. They say, it's okay, you do that. No, no, it's no No, problem. está bien, ve a hacer, no pasa nada. You can do that. Tú puedes ir a hacer eso. You don't have to do right when wrong is done to you. You Tú no can tienes que hacer retaliate. algo You can do bueno this. cuando te hacen False un prophet. mal. That's Eso a está false bien. prophet, guys. Ese es el profeta falso. Do y'all hear me? ¿Están That's a escuchando? false prophet. Ese es el profeta falso. He said, I have peace though I walk in the stubbornness of my heart. Dice, yo tengo paz aunque camine en la That's a false prophet. terquedad de mi corazón. Amen? Amén. And it leads people astray. Y eso es lo que desvía a la gente. Among the prophets, I've seen a horrible thing. Dice, entre los profetas he visto cosas horribles. The committing of adultery. Han cometido adulterio. How many sexual sins do you see
in pastors and leaders? How many of you seen it in the past? You don't, it's kind of, I guess they all got hid now, but it used to be revealed quite a bit. No sé cuántos Amen. han podido ver I mean- los pastores y todos los pecados sexuales que se habían revelado antes, aunque a veces están So ocultos. that spirit goes after the shepherds. Y este espíritu va a ir detrás de los pastores, It goes after them. va a ir a buscarlos. Amen? Amén. It goes after the people. Y va a ir detrás de las It goes after personas. everybody that serves God. That spirit goes after them. Todas las personas que estén sirviendo a Dios, este espíritu va a venir en su contra. But the problem is that most pastors don't confront that. Pero el problema es que la mayoría de los pastores no lo confrontan. Walking in falsehood. Están caminando en mentiras. That's lying, not telling the truth, not speaking the real word. Están hablando Falsehood. mentiras, no están hablando la verdad de la palabra. In other words, they're not going to preach anything that's confrontational to you De otras palabras, dicen que no van a predicar lo que es algo que viene a traer confrontación, because they got to pay for the $10 million windows that they got. porque tienen que pagar las ventanas de 10 millones de dólares And que tienen en chandelier. su iglesia y Because todos los so candelabros. they've got to keep everybody coming Así que tienen que tener la gente viniendo and paying. y que estén pagando. So they can't say what God says Así que no pueden decir lo que realmente Dios está because they don't diciendo, want anybody to get mad at them. porque no quieren que nadie se enoje con ellos. They strengthen the hands of evildoers. Fortalecían las manos de los malhechores. How do you strengthen the hand of evildoers? ¿Cómo fortaleces las manos de los malhechores? You say it's okay to be like that. Tú le dices, sí, está bien ser así. It's okay to do that. Está bien que hagas eso. After all, look what they did to you. It's okay, you can do that. Después de todo, mira todo lo que te hicieron. Está So bien they que tú le hagas strengthen their eso. hands. Eso les da fortaleza a sus manos. Everybody hear this? ¿Están escuchando? That's false prophet. Ese es el profeta falso, So that no one's turned back from the wickedness. sin convertirse en ninguno de They su become maldad. like Sodom and like Gomorrah. Se han vuelto todos ellos como Sodoma He y said, sus "Therefore, habitantes here's what I'm como gonna do. Gomorra. Por lo tanto, esto es Here's lo what que I'm doing with the haré. prophets. Esto es lo que haré con los profetas. I'm going to feed them wormwood. Les daré de comer ajenjo. I'm going to feed them wormwood. Les daré de comer ajenjo. Because they fed wormwood to my people, I'm going to Porque feed it to ellos them. les dieron a mi pueblo ajenjo, ahora yo se los daré a ellos. Okay, now then, Ahora entonces, you look at Revelation in the last days. si tú miras en Apocalipsis en los últimos días, The star that hits the rivers la estrella que viene a los ríos and kills a third of the people. y viene a matar un tercio del pueblo, What is he called? ¿cómo se le llama a esa estrella? Wormwood. Ajenjo. So how does the star fall and hit the rivers? Entonces, ¿cómo una estrella va a caer al río? People are waiting for the water to get bitter out somewhere and drink it and die. Y las personas están esperando que el agua se va a volver amarga, se la van a tomar y van a morir. I've not seen a falling star make any water bitter. Yo hasta ahorita no he visto ninguna estrella que caiga y haga el agua amarga. What is that saying? ¿Qué es entonces lo que está I'll diciendo? guarantee you go to most churches and most pastors and most prophets, they have no clue what that's Yo te saying. garantizo que la mayoría de las iglesias y profetas no saben You de lo know, que está diciendo. what is it saying? Pero ¿qué es lo que está diciendo? Who's the star? ¿Quién es la estrella? Satan. Satanás. He swept a third. It says he swept a third of the stars away, Él right? dice que se llevó Who's un the tercio star? de las estrellas. ¿Quiénes son las That's a estrellas? demonic spirit. Es un espíritu demoníaco. It's a demonic spirit. It's not talking about a Está star. hablando de un espíritu demoníaco, no de una estrella I mean, física. it's like people are singing, "Twinkle, twinkle, little star, Es como si estás cantándole a la estrellita. please fall in my little jar." Por favor, cae aquí en You mi know, vaso. I mean, it's not a star. No es una estrella física, spirit. es un It makes the espíritu waters bitter. que va a venir a What's convertir the las water? aguas amargas. Satan poured water like a river out of his mouth. Y del agua de la boca de Satanás salían He aguas becomes a amargas. lying spirit in the mouth of the prophets, like he did with the false prophets. Se with Elijah. convirtió en un espíritu mentiroso que vino en la boca de los profetas, como lo hizo en los tiempos de Elías. That's the last days. Eso va a suceder en los It's going to kill últimos one días third of the earth. y va a matar un tercio de la tierra. So every third person just fall on the floor right now. Así que cada tercera persona caiga al Because piso, one third is going to die from porque those waters. un tercio de todas las personas va a morir en eso. You know what? People are waiting around for people to just drop dead. Y la mayoría están esperando que la gente caiga muerta. But you know what a zombie is? It's a walking dead. Y saben que es un zombie, es uno que está caminando So you got muerto. one third zombies walking around. Así que ahorita tenemos un tercio de personas caminando muertas. And they're dead and people don't even know that
the scripture is being fulfilled right y in front of están their eyes. muertas y la gente no se ha dado cuenta que esta escritura se está cumpliendo delante de ellos. How many understand? ¿Cuántos entienden esto? They bought into the deception. Porque se han convencido del engaño. I'm saying this not to condemn anybody, even if you have fallen into this. I'm Y not. yo lo estoy diciendo no es para condenar a nadie, aun si has caído That ya is en the esto. last thing I want to do. Lo último que yo quiero I'm hacer just es telling condenar. you how it is and how it's going to be. Pero les estoy explicando cómo es y You cómo va a ser. You can't walk by Baal and by God both. No puedes estar caminando con Dios y con Baal al mismo tiempo. You cannot do it. No puedes hacerlo. You can't be Ahab some of the time and Jezebel some of the time. No puedes ser un tiempo Acab y otro tiempo Jezabel. Brothers and sisters, you better get rid of it. Esa indecisión más vale que te deshagas de ella. You better get rid of that Deshazte de eso. because this is happening right now. Porque esto ya está I'm going to make sucediendo. them drink poisonous water. Y les daré de beber agua envenenada. So, do you think he's talking about them going and drinking water and dying? No, it's ¿Tú not. crees que él está hablando Okay. de que van a ir a beber el agua y en ese momento se van a morir? So, that's the same thing we're talking about in the book of Revelation. Esto es lo mean, mismo God- que está hablando en Apocalipsis. ¿Cuántos lo entienden? It's not drinking dirty water. No es ir a beber agua que está sucia. Amen? You Amen. drink bad water, you just throw up a lot Si tú bebes ese tipo de agua, simplemente vas a estar vomitando todo el tiempo and go to the bathroom a lot. y vas a estar visitando el baño muy seguido. I mean, ever had that happen? ¿Cuántos les ha pasado eso? Didn't kill you, you're still alive. No los mató, siguen vivos. Amen? Amén. Everybody with me? ¿Todos me están siguiendo? For from the prophets of Jerusalem, pollution has gone forth. Porque de los profetas de Jerusalén ha salido la corrupción por toda la tierra. So the people of God have been polluted by the message of the prophets. Y entonces el pueblo de Dios ha sido corrompido por el mensaje de los profetas. And I was talking with somebody out in the hall. Y yo estaba hablando con alguien en el And they pasillo were talking about Bible school students that's supposed to be men of God y estaban hablando de unas personas de la escuela que deberían de ser hombres de Dios and what they were doing and listening to. y a lo que escuchaban y estaban haciendo. And then they go and they, do the Christian thing and then they could do the Baal thing. And they go do Y the se Christian iban a thing hacer lo cristiano y luego las cosas de Baal, because that's what they're taught. porque eso es lo que se les ha enseñado. Pollution. Eso es corrupción. Amos 5, 6, and 7. En Amos 5, 6 y 7. Seek the Lord that you may live, Buscad al Señor y or he will viviréis. break forth like fire, house of Joseph. No sea que Él prorrumpa He como will fuego, consume. o casa de José, y For consuma. those who turn justice into wormwood and cast righteousness down to the earth. Consuma a los que convierten el juicio en ajenjo y echa por tierra la justicia. Amos 6:12. En Amos 6, 12. Do horses run on rocks? Do horses Corren run los on caballos rocks? por la peña. You ever tried to? How many ever ridden a horse? ¿Cuántos de ustedes han montado a caballo? Let me put about a mile of rocks out there and have you ride that horse on those rocks. Les voy a poner como una milla de piedras y los voy a hacer que corran ahí. Even the Lone Ranger can't do that. Aún el llanero solitario no puede hacer eso, Horses don't run on rocks. porque los caballos no pueden correr sobre las piedras. Or does one plow them with an oxen? Se ara en ellas con bueyes. You plow rocks with an oxen? Tú te vas a poner a arar en las I piedras mean, using con los this, bueyes. like a parable. Y esto lo está usando como una parábola. Yeah, but you turn justice into poison. Pues vosotros habéis convertido el derecho en Here's veneno. what he's saying. Y esto es lo que está diciendo. The prophets took what God considers justice and made it taste bad. Lo que Dios consideraba justicia, los profetas lo convirtieron en algo malo. So when people hear the word of justice and righteousness, it becomes poison to them Y entonces cuando la gente escuchaba la justicia y la rectitud, se volvía como veneno and para becomes ellos. something distasteful in their mouth. Era algo que no sabe muy bueno en su boca. So many times you eat the word of God, it doesn't taste good, Y muchas veces comes la palabra de Dios y no sabe bueno. but later on it gets sweeter. Pero Amen? después ya endulza. Revelation 8:10. En Apocalipsis 8:10, The third angel sounded, a great star fell from heaven, burning like a torch, and it fell on a third of the rivers and on the springs of the waters.
El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, The name- ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera The parte name de of los the ríos. star is called wormwood, Y el nombre de la estrella es ajenjo. and a third of the waters became wormwood, Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. and the men died from the bitter waters. Y muchos hombres murieron por causa de las aguas. Listen to bitterness Escuchen cómo funciona la amargura that comes out of people's mouths. que sale de la boca de las personas. My father-in-law was telling me he was trying to get a parking spot. Mi suegro me estaba diciendo que quería encontrar un estacionamiento. He's 89 years old. Él tiene 89 años. This guy cut him off, pulled in there, and almost ran over him. Y Right? este hombre se le atravesó enfrente y casi lo The atropelló. guy gets out of his car, comes to my father-in-law, curses him out, threatens to beat him up. Y el hombre que se le atravesó se bajó del carro y empezó a amenazarlo y a decirle groserías y malas palabras, Over a parking spot. peleando sobre un espacio en el estacionamiento. Yeah. Era como una persona de 40 o 50 años. Wants to beat him up over a parking lot. Y quería pelearse Oh, con él the por el reason he wanted to beat him estacionamiento. because my father-in-law honked at him. Y la razón que se molestó es porque el Well, it's a good thing suegro it's le not estaba Mexico because you have pitando to kill con el everybody carro. in Mexico. Lo bueno que en México todos manejan así. You can't drive without a horn in Mexico, man. Allá en México no puedes ir manejando si no tienes el claxon. And when you buy a car in Mexico, the first thing is, does the horn work? Y lo primero que tienes que preguntar en México es si le sirve el claxon. They got a sign. Horn works fine. Good car. Ellos lo anuncian así, le sirve bien para I mean, know what I'm tocar. talking about. Oh, my goodness. Allá todo mundo anda pitando. You honk here, somebody kill you. Y si tú lo haces aquí, alguien te quiere matar. You never know. You honk at somebody here, they come out and kill you. Tú no sabes aquí, si haces eso, alguien se puede bajar a quererte Third of the matar. men died because of the wormwood. Pero bueno, un tercio de los hombres murieron por causa de la amargura. Okay, so where does the wormwood coming from, ¿Y de guys? dónde viene entonces la amargura? Okay, the water. Water represents the word. El agua, y el agua representa la palabra. Turn on the news and listen to the wormwood. Enciende el televisor y escucha la amargura. And turn on and listen to false teachers that are teaching basically making justice wormwood and Y righteousness escucha wormwood. a los maestros falsos que están realmente volteando la palabra y convirtiéndola en algo amargo. Listen, doing what's right is not bitter. Hacer lo correcto no es causa de amargura. Doing what's right is not evil. Hacer lo correcto no es malo. Preaching about right and wrong is not evil, guys. Predicar acerca de lo bueno y lo malo no está mal. Amen? Amén. Amen. Amén. Jeremiah 9:11. Jeremías 9:11. I'm going to paraphrase 12. He says, why is the land ruined like a desert? Y él dice en el 12, ¿por qué el hombre sabio está como un desierto? Because they forsake my law. Dice, porque han abandonado mi ley. Verse 14, they walk in stubbornness of the heart after Baal. Y sino que han andado tras la terquedad de sus corazones, tras Baal, As their fathers taught them. tal como sus padres les enseñaron. All right, listen, folks. Así que escuchen bien. If you go back in your ancestry, your fathers, your Sí. grandfathers, all the way back, Si tú regresas a tus antepasados, a tus padres y tus abuelos, who did they serve? ¿a quién servían ellos? Did they serve God ¿Servían a Dios or did they serve Baal? o servían a Baal? What did they teach you? ¿Qué te enseñaban? How did they teach you how to walk? ¿Cómo te enseñaban a caminar? How many hear what I'm saying? ¿Cuántos están entendiendo lo que digo? How many of us are walking in the way of our Father ¿Cuántos de nosotros estamos caminando en los caminos de nuestros padres and serving the God that they serve? y estamos sirviendo al Dios que ellos servían? How many hear what I'm saying? ¿Cuántos escuchan esto? That's what we're doing. Eso es lo que estamos The haciendo. fathers taught you that. Porque tus padres te How did they teach enseñaron. you? You saw what they did. Te enseñaron porque tú mirabas lo que ellos How hacían. many here know what I'm talking about right now? ¿Cuántos de ustedes entienden esto? Yeah, you're walking after the Baal, just like your father taught you. Y él dice, estás caminando tras Baal igual como te enseñaron You're tus doing the same padres. thing. Estás haciendo lo mismo. Amen. Amén. I was talking this morning about this
Well, maybe I said it earlier. I don't remember about the brainwashing. Did I say that? Was that this morning? This morning? Esta mañana estaba hablando de cómo les lavan el cerebro This chairman of the DNC is talking about pastors brainwashing the people. y este congresista que hablaba de cómo los pastores les están lavando el cerebro a su gente. And what I said was this: everybody's brainwashed. Y lo que yo dije fue esto, que a todos nos han lavado el cerebro. Somebody's washed your brain. ¿Alguien te ha lavado el cerebro? Amen? Amén. I mean, you didn't wash your brain. Tú no lavaste tu propio cerebro. Something or somebody washed your brain with something. Alguien o algo te vino a lavar el cerebro When con you were algo. a child, your daddy and your mama washed your brain. Y cuando tú eras un niño, tu mamá y tu papá te lavaban el cerebro. Is that true? ¿Cierto? I mean, if you speak English, they speak English. They don't speak Spanish, Si tú hablas inglés, ellos hablaban inglés, no español. right? You ¿Cierto? washed their brain with English, didn't you? Porque te lavaban el cerebro Or con you inglés. washed their brain with Spanish. O te lavaron el cerebro con You español. washed their brain of your children. Y tú lavas el that cerebro true? de tus hijos, ¿cierto o no? Everybody gets brainwashed. Todos nos han lavado el cerebro. You just have to choose who washes your brain. Solamente tienes que elegir quién te va a lavar el cerebro. Everybody's brainwashed. Porque a todos nos By han something. lavado el cerebro de algo. You get to choose Pero tú tienes que who's escoger going to wash my brain. quién me va a lavar el cerebro a mí. And some people say, well, I'm going to wash my brain. Y algunos dicen, yo No. mismo, yo me voy a lavar No, el you're going cerebro. to listen to something that washes your brain. Y no, realmente tú vas a escuchar algo que te va a lavar el cerebro. You read a book, it washes your brain. Si tú lees un libro, eso te lava You el watch the cerebro. news, it washes your brain. Si tú miras las noticias, You eso listen te to lava a el pastor, it cerebro. washes your Y brain. si tú escuchas a un pastor, te va a You lavar el listen to the cerebro. devil, Y si tú escuchas it al washes your diablo, brain. él te va a venir a lavar el So cerebro. somebody needs to call him up and say, yeah, I choose who washes my brain, and you ain't going to wash my brain, brother. Y alguien tiene que levantarse y decir, yo escojo quién me va a lavar el cerebro y no vas a ser tú. So you get to choose who washes your Porque brain. tú escoges quién But te lava el cerebro. Everybody gets brainwashed. Porque a todos nos lavan el cerebro. Verse 15. En el versículo Therefore, I'm 15, going to feed them wormwood and poison water. por tanto, así dice el Señor, yo daré de comer ajenjo a este pueblo y daré de beber agua envenenada. You know, because of what they did, Por causa de lo que ellos hicieron, God says, I'll send wormwood and poison. entonces Dios dijo, les enviaré ajenjo y veneno. How do you stay away from wormwood and poison? ¿Y cómo es que puedes mantenerte alejado del ajenjo y del veneno? Walk in obedience to God, Caminando en obediencia a Dios. and He will not send poison water Y entonces Él no enviará el agua envenenada to destroy you. para destruirte. Amen? Amén. Verse 25 in Jeremiah 9. En Jeremías 9:25, Behold, the days are coming, I will punish all who are circumcised, yet uncircumcised. he aquí vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne. All right, listen. He said the days are coming. Y Él dice aquí que estos días vienen. Elijah had to come to Jesus meeting with the people of God. Y Elías tuvo que hacer una junta para que el pueblo viniera a Jesús. Spirit of Elijah is coming in the last days. Y el espíritu de Elías vendrá en los últimos días. You know what he's going to do? ¿Y sabes qué es lo que va a hacer? They're going to be a come to Jesus meeting Entonces va a ser una reunión para que vengan a conocer a with the Jesús, people of God. donde el pueblo de Dios, And he's going to confront the prophets of Baal. y Él va a confrontar a estos profetas de Baal. And he said, I'm going to punish those who are circumcised but uncircumcised. Dice, castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? I'm going to take my church, Que yo voy a llevar mi iglesia, who are supposed to be los circumcised, que deben de estar circuncidados, but if they're uncircumcised of heart, pero si no está circuncidado su corazón, I'm going to end the judgment with them. entonces voy a traer juicio sobre ellos. Okay, so this is what I'm saying. Don't get led Entonces astray esto es in lo these que yo last les days. estoy diciendo, que no sean Jeremiah desviados en los 23, últimos días. 16. Jeremías 23, This 16. is the message. Este es el mensaje. This is the message I've been wanting to get to. Este es el mensaje al que yo quería llegar. You say the Cowboys are going to be over when you get through. Para cuando el pastor termine, ya se acabó el partido de los vaqueros. This, I wonder how many Cowboys are going to be in heaven. Yo me pregunto cuántos de los jugadores van a estar en el The cielo. Lone Ranger and Tonto. El llanero solitario y tonto sí van a estar. They're going to be there. Ellos van a estar ahí. Man, it would really make me sad if the Lone Ranger went to hell. Yo voy a estar muy triste si el llanero solitario se va al infierno. Jeremiah 23:16. Jeremías 23, 16. All right, listen. Escuchen bien. Don't listen to the words of prophets who are prophesying to you.
No escuchéis las palabras de los profetas que They're- os profetizan. They're leading you into futility. Ellos os conducen hacia lo vano. They speak a vision of their own imagination and not from the mouth of the Lord. Os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. So this is how false prophets, they get their own imagination. Y esto es como operan los profetas falsos, que And because of the deception of their heart, they hear things. por su propia imaginación empiezan a escuchar cosas And they speak out of their own imagination. y están hablando de su imaginación. They keep saying to those who despise me, this is it, listen. Y dicen de continuo a los que me desprecian. This is what leads you astray, is what I've been saying. Y esto es lo que los desvía, esto es lo que yo he estado diciendo. They say to those who despise me. Dicen de continuo a los que me desprecian. Boy, listen to this. God Escuchen bien, knows if we despise him or not. porque Dios sabe si nosotros lo despreciamos a Él o no. And we say, well, I don't despise the Lord. Y tú dices, yo no desprecio al Señor. What God says is despising, what we say is despising is two different things. La definición del desprecio para Dios y para nosotros es muy diferente. These prophets keep saying to the people of God who despise me, Y estos profetas están diciendo al pueblo de los que lo desprecian, you will have peace. tendréis paz. Right? Listen to this. Escuchen esto. The people of God that really despise the Lord, here's what the message they get. Y el pueblo de Dios que realmente desprecian al Señor, este es el mensaje que ellos reciben. The prophet will say, you're going to have peace. El profeta les va a decir a ellos, tendrán paz. The grace of God covers you. La gracia de Dios los cubre. How many hear that message today? ¿Cuántos escuchan ese many mensaje have hoy en heard día? ¿Cuántos han escuchado ese mensaje? That's what he's saying. And the people that despise the Lord, they listen to it. Y las personas que desprecian al Señor escuchan ese mensaje. This is the sign Esta es la señal of who despises the Lord. de quien desprecia al Señor. I know because I heard that message when I got saved. Y yo sé esto porque yo lo escuché cuando fui salvo. I heard it. Y This yo is lo escuché. before I knew any of this. Y antes de que yo supiera todas estas I heard cosas. you can do what you want and just believe and it's okay. Y la voz me dijo, tú puedes solamente creer y hacer lo que tú quieras I y todo va a estar heard bien. that. Eso fue lo que yo I escuché. heard that spirit Y yo escuché ese before I espíritu even knew there was a spirit. antes de que yo supiera que eso era un espíritu. Then I heard, go pour out all your alcohol. Y después de eso Dios me dijo, ve a I've told derramar that todo many tu alcohol. times. Yo ya les he That's contado esa historia. what it's saying. Eso es lo que está diciendo. As for everyone who walks in the stubbornness of their own heart, Y a todo el que anda en la terquedad de su corazón, calamity will not come upon you. le dicen, no vendrá calamidad sobre The vosotros. Lord will not do anything bad. El Señor no te va a hacer nada malo. That's a false prophet. Ese es un profeta I falso don't que, el care que what te his dice name eso. is. No importa su nombre, I don't care how many churches he's no got. importa cuántas I don't iglesias care how tiene, how big his church no is. It's importa qué false. tan grandes son sus iglesias, eso they es tell you falso. that, Y si alguien te it dice is eso, false. es falso. How many of you know ¿Y cuántos de ustedes when saben you have walked in que stubbornness cuando tú has caminado en la terquedad de tu corazón, what you have reaped? lo que has cosechado? How many know? ¿Cuántos saben? That's a false message. Esto, por lo tanto, es un mensaje falso. People who listen to that message, Y las personas que han escuchado ese mensaje who are led astray by it, y que se han desviado por ello, well, I'm going to say this is difficult to say. I'm going to say this. esto es algo muy difícil para decir, pero lo voy a decir. People who buy that message, Las personas que se han convencido de este mensaje who are led astray by it, y que han sido desviadas por él, they despise the Lord ellos desprecian al Señor because they're fake. porque son falsos. They're fake. Son falsos. They're fake Christians. Esos son cristianos They're fake falsos. believers. Son creyentes falsos. Everyone who listens to that is fake. Todo el que se deja convencer por esto es falso. Boy, you say, that's hard. I Y know eso it's es hard. algo muy difícil de They're decir. fake. Pero esto es algo falso. That is not a real believer. Eso no es un That is verdadero a fake creyente. believer, guys. Ese es un creyente falso. That's how God finds out. Y así es como Dios se da cuenta. And some people, I know that some here, they're going to go through their life this way and they're never going to see it. Y yo sé que hay personas que van a pasar por esto en su vida y nunca lo van a entender. And they believe that they can do this and it's okay. Porque creen que pueden hacer lo que no deben y estar bien. A true disciple who loves God will not continue to be led astray.
Un verdadero creyente que ama a Dios no va a continuar siendo engañado. A true disciple of the Lord will not continue to be led astray. Un verdadero discípulo del Señor no va a continuar siendo engañado. The wormwood and bitterness is there because of stubbornness and disobedient and rebellious heart. La amargura está ahí por causa de la terquedad y la desobediencia de un corazón rebelde. Because the prophets wouldn't bring proper correction. Por causa de los profetas que no vinieron a traer la corrección They are apropiada. preaching and speaking to those who despise the Lord. Y están hablando y predicando a aquellos que desprecian al Señor. The prophets are saying that because you're stubborn, you have stubbornness in your heart, God's not going to judge you. Y los profetas les están diciendo, porque tú eres terco en tu corazón, Dios no te va a juzgar. Psalms 81:15. Y en Salmos 81:15, Those who hate the Lord, despise the Lord, pretend obedience. aquellos que odian al Señor pretenden obediencia, Their time of punishment is forever. y su tiempo de castigo será para siempre. So this is what I'm saying about the last days and the preaching and leading people astray. Y esto es de lo que estoy hablando de los últimos días y de desviar al The pueblo. message is this, Y este es el mensaje, that you can walk in the rebellion and disobedient to what God's saying, tú vas a caminar en rebeldía y en desobediencia a lo que Dios dice and nothing's going to happen. y no te va a pasar nada malo And God's going to overlook it. y que Dios no lo va a mirar. And that's what leads people astray. Y right eso there. es lo que Plain and desvía simple. a la gente, tan simple. It's not complicated. No es algo muy complicado, And this is what is preached so many places today. pero eso es lo que predican en muchos lugares hoy I en can't día. remember ever when I did something wrong that God didn't do something to me. Y yo no recuerdo alguna vez donde yo hice algo malo y Dios no me hizo nada. It's not pretty. No es algo bonito. So if you get away with it, Y si tú haces algo malo y no te pasa nada, then you're not God's kid. entonces no eres hijo de Dios. If you get away with it. Si no tienes consecuencias de lo que haces. The people of God who listen to the false message, El pueblo de Dios que escucha este mensaje falso it's because they don't want to fully obey the Lord. es porque no quieren realmente obedecer al Señor. They'll be deceived, Y van a ser engañados and God will not excuse them. y Dios no los va a excusar por They don't esto. believe God will judge them, so they don't know the ways of the Lord. No creen que Dios los va a juzgar y por lo tanto no conocen los caminos de Dios. They buy Satan's lie that he told Eve. Y ellos se convencen de la mentira que Satanás le dijo a Eva. He said you can do good when it benefits you, and you can do evil when it benefits you. Tú puedes hacer el bien cuando te conviene y puedes hacer el mal cuando te conviene. It's okay to do evil as long as it benefits you. Y está bien hacer algo malo si te conviene. So if you feel like that you can do evil when you're treated bad, Y si tú sientes que tú puedes hacer algo malo cuando te maltratan you think you can go and do evil in y return, tú piensas que puedes ir a pagarles con algo malo, that's the gospel that they're teaching. entonces ese es el evangelio que te han estado enseñando. That's the false Y gospel. ese es un evangelio falso, You're still supposed to do good. porque todavía deberías de ser el bien That's not easy, is it? y no es algo fácil, That's what God requires. pero eso es lo que Dios requiere, To do good even when evil is done. hacer el bien aún cuando te hacen el mal. If we believe this, then we're deceived and we're pretenders. Si nosotros creemos en ese mensaje falso, entonces somos engañados y estamos fingiendo. If you listen to fake news, fake gospel, you become fake. Si tú estás escuchando el evangelio falso y las noticias falsas, entonces tú te conviertes en un creyente falso. The deceived say, calamity will not come on me. Los que están engañados dicen que la calamidad no vendrá sobre ellos We can walk in stubbornness. y podemos seguir I'm going to caminando close en with this nuestra as quickly as I terquedad. can. Y voy a cerrar con esto Proverbs rápidamente. 1:24. Proverbios 1:24. He says, this is wisdom speaking. Esta es la sabiduría la que está hablando. Because I called you, refused, I stretched out my hand, and no one paid attention. Porque he llamado y habéis rehusado oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. He said, I tried to talk to you first, Dice, yo traté de hablarte primero, then I brought some discipline. pero luego traje disciplina. You neglected all my counsel. Y tú has rechazado todo mi consejo. God gives counsel through his word Él da consejo por medio de su palabra and through your teachers and pastors and spiritual leaders. He y gives por counsel medio to de you. los profetas, los pastores y tus líderes espirituales. If we neglect it, Pero si nosotros lo rehusamos, we'll fall into deception. entonces vamos a caer en el Verse engaño. 26. Versículo 26. I will also laugh at your calamity.
y también yo me reiré de vuestra calamidad. When we do this, Cuando nosotros when hacemos we listen to esto that false y message, estamos escuchando ese mensaje falso, we're mocking God. es como si nos estuviéramos burlando He de said, Dios. I'm going to mock you. Y Él dice, ahora yo me burlaré de ti. How does God mock you? ¿Cómo es que Dios se burla de He nosotros? releases the spirit of mockery. Él envía un espíritu de burla It comes in. y ese espíritu va a entrar. That's how I know when mockery is there. Y yo por eso sé cuando When that está ahí spirit un of mockery espíritu manifests, de burla y se empieza a manifestar, I already know this has happened. yo ya entonces sé que esto ha pasado. I know this has happened. Yo sé que esto ha pasado. I will mock when your dread comes. Porque me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. But whatever we sow to God, He sows back to us. Porque lo que nosotros sembramos en Dios es lo que Él va a sembrar en nosotros. Calamity, which is ruin and misfortune, Cuando venga la calamidad, que es la ruina y la mala fortuna, dread, which is alarm and fearing things, y el temor, que es el temor de alarmarse de las cosas, comes from not receiving the correction from the Lord. esto viene cuando no recibes corrección del Señor. When your dread comes like a storm and calamity like a whirlwind and distress and anguish come on you, Cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre de vosotros tribulación y angustia, they will call to me, entonces me invocarán, but I won't answer. pero no responderé. This is how you know. Así es como tú If this sabes. is coming on your life Si esto está sucediendo and en tu you're crying vida out and crying out y tú estás clamando y clamando and nothing's happening, y no está sucediendo nada, this is the reason. entonces esta es la razón. Because we should call to the Lord and Por- He should deliver us. Porque nosotros debemos de clamar al Señor y Él nos liberará. He should answer us. Él nos debe de contestar. They will seek me, but they will not find me. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. It comes from not receiving the word, the correction of the Lord. Y esto viene por no haber recibido la corrección del Señor. He says, they would not accept my counsel. Dice, porque no aceptaron mi consejo. Verse 32. En versículo The 32. waywardness of the naive will kill them, and complacency of fools will destroy them. Porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de worship- los necios los The destruirá. worship team to come on out. But he who listens to me will live securely and be at ease from the dread of evil. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Okay, here's the deal. Este es el asunto. You should not be fearing evil. Tú no debes de tener temor del mal. You should not fear evil. No tienes que temer el mal. I will fear, the Lord is my shepherd. I will fear no evil. El Señor es mi pastor, no temeré de ningún mal. Do you fear evil? ¿Tú tienes temor del mal? Are you living in constant fear? ¿Estás viviendo constantemente en temor? If the Lord is your shepherd, you should not be living in fear. Si el Señor es tu pastor, tú no debes de estar viviendo en temor. Brother, you need to make the Lord your shepherd Tú tienes que hacer que Dios sea tu pastor, because he'll take care of your enemies. porque Él te cuidará y te cuidará de tus enemigos. Any shepherd Cualquier pastor will fight the wolf and give his life for the sheep. va a pelear contra el lobo para rescatar la vida How de sus much ovejas. more the good shepherd ¿Cuánto más lo hará entonces el buen will pastor? he fight for you Él peleará por ti if you're his sheep si tú eres su oveja and you listen to y him? tú le estás escuchando a Él. Why do you fear evil? ¿Por qué entonces tienes temor del mal? Let me understand. Amen? ¿Cuántos entienden? You understand? ¿Entienden esto? You're not supposed to fear evil. Tú no debes de tenerle temor al You're mal. not supposed to fear anything except God. No tienes que tenerle temor a nadie But, excepto a Dios. brother, you better fear God. Pero más vale que tengas temor de Dios. We fear everything except Porque le God. tenemos temor a todo menos a Dios. We need to fear the Lord. Y necesitamos es el temor de Dios. Is going to be upset. Que Él se va a molestar. It's like a child should fear that their father is going to get upset with them if they do the wrong Es thing. como un niño que va a tener temor de que sus padres se molesten con él si él hace lo que no debe. Amen? Amén. I mean, understand what I'm saying. ¿Y cuántos entienden understand? esto? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? If you hear what I'm Y saying, si tú estás escuchando lo que te estoy there's other diciendo, things, a lot more things here to speak on. y todavía quedan más cosas que hablar aquí, If you understand what we're saying here, pero si tú entiendes lo que estamos diciendo, you're not going to be led astray by anybody. entonces no vas a ser desviado por nada. When you hear evil, you need to shut the mouth of it. Y cuando tú escuchas el mal, necesitas callarle la boca. I don't care who it comes from. Y no importa de quién está viniendo. You need to say, I don't listen to that. Y tú vas a decir, yo no voy a escuchar eso. I do not fear evil. I'm not listening to evil. Yo no escucho el mal, no le tengo temor. You listen to evil, you'll start fearing evil. Y si tú empiezas a escuchar el mal, vas a empezar a tenerle temor. Amen? Amén.
the Lord is your shepherd. porque el Señor es tu pastor. If you're really a sheep, the Lord is Si going to be your tú shepherd. realmente eres una oveja, el Señor es tu The Lord pastor. is saying you cannot walk both ways. Y el Señor dice, tú no puedes ir caminando de estas dos maneras. If you do, Y si tú lo haces, then we're fake. entonces eres falso. We're fake. We're not real. Entonces eres falso, no eres verdadero. And God does not receive fakes. Y Dios no recibe lo falso. He'd rather you just get down and just throw up and just tell it all than to be fake. Es más vale que vengas y lo vomites todo en vez de seguir siendo falso.